despacio. Ahí está. Bueno, como dice ahí, una de las palabras más importantes que dice en el siglo XIX, habla de revolución industrial. Entonces, no sé si alguno de los aquí presentes sabe en qué momento acontece y por qué la revolución industrial. Sería fantástico que alguien lo cuente o lo comente. A ver, todo lo tienen a disposición. Si alguien se acuerda a qué está asociada la revolución industrial y dónde. Como para, esperen que me voy a ir a la siguiente imagen. Sí, Yaciel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas. En Y ahí, Inglaterra, Franco, ahí vos decís, Inglaterra, Franco, ¿qué cuenta? Que ahí también veo que levantó la mano. Siglo XVIII y fue en gran parte de Europa. Fue más que nada en Inglaterra, pero también fue en Ok, toda Europa. bueno, o sea, pero hay una cosa muy importante que es esto de este cambio a partir de la máquina, ¿no? O sea, estas imágenes que ustedes ven ahí, eh, que son, por supuesto, Profe, eh, sí, sí, decime, que no estoy no, sabiendo yo. quién habla. Buenas tardes, María Florencia. Ah, ¿cómo estás? Bien, usted. Yo Lo que yo tosiendo. lo que yo le quería decir era, sí, con Sí, respecto a esto de la revolución industrial, era principalmente lo del cambio de la parte artesanal, ¿no? A la fabricación con las máquinas, digamos, esa revolución. en realidad eso va a venir inmediatamente, inmediatamente no tan rápido, va a venir casi un siglo más tarde, va a haber esa otra revolución o la segunda revolución, que es el tema este del enfrentamiento entre el artesano y el artista. Pero para eso primero tuvo que haber aparecido la máquina. Por eso hablamos de la revolución industrial como la inicial, ¿no? Que es la de, como también dijo acá el compañero, la de finales del siglo XVIII, ¿no? Entonces, acuérdense que fueron un montón de cuestiones que sucedieron, tiene mucho que ver el tema de la revolución, acuérdense que la revolución francesa es de 1789, o sea, de las ideas, porque todas estas cosas, como les dije, esperen que voy a apagarme mi teléfono, todas estas cuestiones que vienen desde el pensamiento son justamente las que disparan el tema de los cambios. Entonces, el hombre empieza a pensar, deja de depender de sus creencias, como había pasado en épocas anteriores, y entonces, claro, las ideas traen nuevos aires, y entre ellos también era, bueno, de qué manera estas independencias hacían que unos lugares fueran diferentes a otros, ¿no? Bueno, nosotros somos más atrasados, no queremos tener nada que ver con los que están más desarrollados. En todo ese campo fértil, donde había una economía que empezaba también a ser más importante por los intercambios en las ciudades, ustedes piensen que ya está superada la etapa agrícola, o sea, de lo que era tener que el campo como gran productor de desarrollo. Ahora el campo sigue siendo el productor del desarrollo por todo lo que da, pero hay que ir a la ciudad a vender todo eso. Entonces el comercio va a ser justamente el motor de todos estos desarrollos. Y fíjense ustedes que no es casual, ¿no? Que son los puertos en general en Europa que van a ser los lugares más desarrollados, las ciudades más desarrolladas. ¿Por qué? Porque claro, son las que reciben al intercambio vía fluvial. Pero un momento, hasta que aparece una nueva manera de transportar, que va a tener que ver con el tren, por ejemplo, ¿no? Y con todo lo que es la vía férrea. Entonces, eso, que son, fíjense que no estamos hablando del aire, que sería el avión, ni de la rueda, que sería el coche. O sea, tenemos dos elementos de traslado que todavía falta. Pero todo lo que tiene que ver con agua, superada, por supuesto, las carabelas, ya bastante superadas, con todo lo que es el carbón y como combustible, va a empezar a
a reemplazar a todo lo que es el tema de lo mecánico o del viento, en este caso, si hablamos de los barcos. Bueno, entonces, revolución industrial, ¿no? Un poco para darnos cuenta en tiempo y forma. Y fíjense acá, porque estas imágenes tampoco son, porque sí, acá aparece también un espacio donde está todo el tema de las máquinas, el tren, las vías, por supuesto, y las chimeneas. Entonces esto es producción. Entonces, por eso les digo que van a ser las ciudades y después va a haber, obviamente, lo que sucede, todo el mundo quiere ir a trabajar o a vivir a la ciudad. Por eso va a haber como consecuencia, durante el siglo XIX, estábamos para finales del XVIII con este cambio, y ya en el siglo XIX va a haber el gran problema del boom de las ciudades, ¿no? Porque el boom de las ciudades en el sentido de que aquellas ciudades que venían de la traza medieval, que tenían muchas, tenían la muralla, y se va llenando de gente, además de que por supuesto también aparecen las epidemias y todo lo que tiene que ver con la gran densidad poblacional, va a necesitar también una planificación. Por eso son muchas las cosas que nos trae como consecuencia la revolución industrial. Entonces, 1760 y 1840 más o menos, si uno tuviera que armar una especie de periodo, va a tener que ver con estos cambios. Acuérdense, entonces estamos un poco antes de la Revolución Francesa. Yo les digo, porque uno a veces dice, bueno, ¿por dónde? Bueno, cerca de qué cosa importante. Bueno, cerca de lo que derribó aquel monarca en Francia, y entre todo lo que es 1840, que es otro siglo, con un abismo en relación a lo que había pasado. Entonces, aparece todo esto que es la producción a gran escala. Cuando ustedes tienen la máquina, por supuesto, todo lo que hacían a lo mejor 100 personas, lo puede hacer una máquina reemplazando y acelerando en realidad el trabajo. Entonces, todo esto que es la famosa máquina de vapor. Entonces, esto también, que está lleno de películas, porque trabaja con el combustible que es el carbón. Entonces, acuérdense que también por eso es un momento de humo, como diría uno, ¿no? El momento de la chimenea. Ya hoy los ecologistas nos hubieran matado, ¿no? Pero bueno, en ese momento todo esto era la novedad. Entonces, el transporte hace también posible que se duplique, se triplique, etcétera. Y dónde sucede, y bueno, y otra de las cosas que va a pasar en Inglaterra, porque Inglaterra fueron como los líderes en estos cambios, en estos inventos de máquinas, va a tener que ver con el hilado. El hilado, acuérdense que todo el tema de las máquinas hiladoras, que tienen que ver con estos, que son estas grandes ruedas, que es toda lo que es la industria textil. No es casual que los ingleses también tengan, justamente por el clima y por todo, que tienen todo el tema de la lana, donde se acelera y se especializa y se desarrolla bastante todo lo que es la industria textil. Y eso, por supuesto, tiene que ver con la gran maquinaria. Después, un tiempo después, va a haber justamente el problema de los incendios, también con las mujeres trabajadoras. Esto también es otro tema que está bueno verlo acá en Historia, porque uno siempre tiene claro que la producción y la fábrica es masculina. Sin embargo, hay toda una industria que está apoyada en el género femenino, con justamente las costureras. Entonces esto es interesante, pero fíjense que es un después de todo lo que venía sucediendo en el mundo. Bueno, entonces, Inglaterra, como el inicio de toda esta revolución industrial, y donde sucede ahí por esto, ¿no? Por condiciones políticas, económicas, todo favoreció a que fuera ahí y no a lo mejor en España o en Italia, esta revolución. Por supuesto que todo eso, como corresponde, se extiende rápidamente a todo el resto de los países, sobre todo los europeos. Y otra cosa importante, que también la tenemos que poner
a consideración, porque ya estamos a finales del siglo XVIII, es que en el siglo XVIII, antes incluso que la Revolución Francesa, estuvo la Revolución Americana, la de Estados Unidos. Entonces todo lo que pasaba, y sobre todo en Inglaterra, rápidamente se va a lo que habían sido sus colonias, ¿no? Entendiendo que Estados Unidos fue colonia inglesa. Bueno, con lo cual Estados Unidos después de esto, va a ser otro espacio muy importante para todo lo que son las tecnologías. Va a ser un campo fértil muy, muy importante para desarrollar cosas que en Europa, con otros factores, a lo mejor no alcanzaron tan rápido como en Estados Unidos estas novedades. Bueno, entonces, si uno tuviera que itemizarlo a esto, hablamos de la revolución industrial, que es la producción a gran escala, especialmente la textil, obviamente la metalúrgica, que tiene que ver con todo esto que es la revolución agrícola, por eso les digo, la maquinaria que reemplaza al trabajo del campo. Todo lo, como dijiste hace un rato vos, Florencia, de los talleres artesanales, claro, todo esto que era un sistema muy doméstico, muy manual, va a estar justamente reemplazado por la mecanización. La migración, esto que yo les decía, va a haber movilidad a las ciudades, porque, a ver, el trabajo ¿dónde va a estar? Y va a estar en la fábrica. Entonces, yo, si me quedo viviendo afuera, no tengo las posibilidades de progreso, ¿no? Entonces, esto es muy importante, que es el gran problema. Explotan las ciudades porque no tienen capacidad de albergue para toda esta gente. Estamos hablando de finales del siglo XVIII, chicos, no del XXI como ahora. Fíjense, si ahora hay problemas de vivienda, imagínense problemas por un tema de acceso a la vivienda. Pero allá también, en aquel momento, ni siquiera existía el parque construido para tanta cantidad de demanda. Bueno, y en estas revoluciones de ideas, de cambios y de movilidad, lo que va a prosperar va a ser algo que ya venía de la época del Renacimiento, que es la burguesía. ¿Se acuerdan que con el Renacimiento estuvimos comentando quiénes eran los que pagaban a los artistas? Díganme, por favor, si alguien recuerda, porque es una palabrita, es esta clase que aparece, no ahora, ya había aparecido, pero relacionado con el arte. ¿Me dice alguno, por favor? ¿Los mecenas? Los mecenas del siglo XV, por supuesto, eran esas familias como los Medici, los Pazzi, los Sforza, que pagaban arte. Pero ahora, que estamos unos siglos más adelante, la burguesía es el comerciante que es justamente el dueño de la fábrica, por ejemplo, de la fábrica textil, que en realidad es el que acrecienta su dominio justamente financiero y político también. Entonces, acá es cuando un poco bastante, es la burguesía la que toma la posta. O sea, antes había que ser de la nobleza, conde, marqués, y ustedes fíjense que es en realidad cómo va opacando lentamente, tampoco estas cosas suceden rápidamente, donde en realidad el poder económico pasa por el magnate, o sea, no pasa por el rey. Bueno, y ahora, por más que las monarquías, las que quedan en el mundo, son ricas, los grandes capitales no son de las coronas, aunque lo tengan, ¿no? Entonces, estos son los cambios que tienen que ver con cambios muy intrínsecos de la manera de pensar. Por eso justamente la producción, que es cuando uno dice, bueno, tenés una máquina, ya tenés un capital que podés hacer trabajar. Estamos hablando, yo insisto, es difícil porque uno está pensando con la cabeza en el 2024. Y esto es lo que tiene de interesante la historia, cuando uno dice, pero no tenían dispositivos como nosotros, que yo les pregunto, busquen una palabra y lo tienen al toque. Es la búsqueda, el ingenio y el tratar de conciliar esas cosas que a nosotros nos cuesta tanto para poder hacer un ensayo y que es un trabajo de poco alcance intelectual, y acá en realidad es casi las necesidades y empezar a relacionar, a conocer, por ejemplo, los materiales, cuánto se puede hacer justamente desde la industria metalúrgica.
¿Por qué estoy diciendo todo esto? ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque justamente una de las grandes cosas que nos va a dejar la revolución industrial va a venir directo relacionado a la construcción, que es justamente la construcción con todo lo que tiene que ver con el hierro. Entonces, estamos hablando de las máquinas, de la fundición, de cómo se pueden justamente fundir los metales, transformar en otra cosa, en rieles, por ejemplo, que es justamente el gran avance en la máquina, en el tren, y eso obviamente tiene que ver con tener una gran estación de ferrocarril, que la necesitamos construir con estas estructuras que son fuertes, y encima es una construcción seca. Entonces, todo esto, ustedes dicen, no, pero todavía, no, todo esto es un proceso que pone en poco tiempo, en relación a la Edad Media y al principio de la Edad Moderna, hay un desarrollo en menos de un siglo de años luz en relación justamente a épocas pasadas. ¿Por qué? Porque, claro, tenemos el inicio de cómo producir, tenemos estas maquinarias, podemos hacer grandes estructuras de acero, de hierro o todo lo que es los derivados, y entonces, por supuesto, empieza a haber trabajo y empieza a haber también lo que sí significa también para bien y para mal, todo lo que es la explotación. Entonces, tampoco es casual, y lo digo para adelantarme a unos temas que veremos tal vez en el otro cuatrimestre, que tiene que ver justamente con la revolución obrera, que eso va a suceder en toda Europa, porque todo esto va a hacer que haya gente que trabaja 18 horas, ¿no? Y que justamente las condiciones son muy precarias. Entonces, fíjense toda la cantidad de cosas que se desencadenan a partir de las novedades, ¿no? Para decirlo de alguna manera. Entonces, si está la burguesía, y lo digo ahora también un poco como recién hablaron de los mecenas, fíjense esta burguesía que es la capitalista, o la que va a empezar con el capital, va a aparecer el obrero que representa el proletariado. Creo que es una palabra que todos la han escuchado, ¿no? Y si alguno la escuchó, ¿me puede decir a qué lo asocia? La nueva clase, que es el proletariado. No estamos, que son palabras de otra época y nunca más. Laureado es clase obrera, ¿puede ser? Tiene que ver con la clase obrera, el obrero. Por eso el obrero es el del mameluco, es el que está sucio, porque justamente trabaja con todas estas máquinas, ¿no? Con el aceite, con todo lo que sucede en estos lugares donde hay mucho para producir, ¿no? El carbón, imagínense, ¿no? Lo limpito, ¿no? Que trabaja con el carbón. Entonces, esto, tanto por un lado, del que se enriquece, como el que trabaja como una máquina, es lo que son los grandes cambios sociales que va a haber en el siglo ya para siglo XIX. Por eso arrancamos de cuando empieza toda esta máquina de vapor, que es en realidad el efecto lo tiene contundentemente en el siglo XIX, o sea, todo el 1800, digo, para que ustedes también tengan como una especie de, bueno, de qué momento estamos hablando. Entonces, la otra cosa importante, esto de la sustitución del hierro por el acero, que son las aleaciones que van apareciendo, justamente hacen que cada vez se mejoren la resistencia de estos materiales. Entonces ustedes piensen lo que es la prueba y el error, y por supuesto todo lo que tiene que ver con con la industria siderúrgica, ¿no? Los lugares donde tienen la extracción de las minas, bueno, todo esto es todo como todas las cosas que van pasando. Por supuesto que el poder ir de un puerto al otro, cruzar el Atlántico, sobre todo para lo que habían sido las colonias americanas, ¿no? Por parte de Inglaterra, por eso los ingleses siempre fueron la flota marítima más importante, va a ser también que van de un lado y del otro todos los progresos tecnológicos. Y esto lo digo ahora, y se lo van a acordar, el Titanic. ¿Sabe alguno cuándo se hundió el Titanic? Porque para haberse hundido quiere decir que lo tuvieron que haber creado. Y el Titanic no es el crucero, los de ahora que vemos ahora. Era un crucero con toda la pompa. ¿Cuándo se hundió el Titanic? Para que nos demos cuenta de época. 1912, ¿puede ser, profe? Bueno, fue en 1912, fíjense,
un siglo después, pero de haber probado, 1912, no se lo olviden también, de haber probado todo lo que se podía alcanzar en una ciudad flotante, porque no, ya les digo, eran pisos enormes. Entonces, bueno, todo eso que también por suerte se puede reconstruir para saber las medidas, todo, y que todo eso existe, es para que ustedes se dieran cuenta que no es los cruceros de ahora, estamos hablando de mucho más de un siglo para atrás, habiendo también probado todas estas posibilidades que daba justamente la navegación. Bueno, entonces, tenemos todo lo que tiene que ver con el capitalismo, todo lo que tiene que ver con lo productivo, y no se olviden que cuando ya hay un nuevo continente, también es las rutas comerciales, ¿no? Las rutas comerciales con países lejanos, por supuesto, todo lo que tiene que ver con Oriente, todo lo que va a tener que ver con Estados Unidos, que va a tener colonias, perdón, los ingleses que van a tener colonias por todas partes, incluida la India, que es muy importante porque también hay mucha mano de obra. Bueno, hierro laminado. No se olviden que acá lo que también vamos a tener es una división, y esto también afecta a la arquitectura, entre lo que va a ser la ingeniería y la arquitectura. ¿Por qué? Porque toda esta tecnología del hierro va a empezar a separar las especificidades de lo que va a ser después el ingeniero y lo que va a ser la Escuela de Bellas Artes o la École de Beaux-Arts, que va a ser justamente la que le da el toque sofisticado a los grandes edificios. Entonces, todo esto que lo va a tratar muy bien la ingeniería, esto de que tenemos, por ejemplo, las variantes del hierro, el hierro de fundición, el hierro laminado o el acero, va a ser también lo que va a estar metido en toda esta posibilidad de empezar a crecer en altura. Entonces ahora también nos va a aparecer otra cosa, que es que a un edificio o a un edificio determinado yo puedo ir para arriba gracias en muy buena parte a esta posibilidad que me da el hierro. Bueno, con lo cual la ciudad entonces para el siglo XIX va a ser el marco de todo lo que va a estar pasando y lo que va a estar modificando lo que se le llama también la edad contemporánea. Entonces acuérdense que la edad contemporánea, como era la edad media, la edad moderna, la edad antigua, la edad contemporánea arranca en términos históricos a partir de la Revolución Francesa. Lo digo porque no fue casual. Entonces todo contemporáneo es todo lo que va a suceder después de todas estos cambios, ¿no? Y entonces acá uno puede preguntar, ¿y qué pasó con la arquitectura? O sea, estamos hablando siempre de estas características, de esto que venía haciendo con el ladrillo, de las formas y el ornato y lo que fuere, y en realidad el último de los estilos, como uno lo venía mencionando en la edad moderna, que bueno, el Renacimiento, las características, el manierismo, el barroco, el rococó, el neoclásico, que también ya lo estuvimos viendo en Francia y también en Inglaterra, que es un poco volver a las formas grecorromanas, va a ser más o menos el último como de los estilos así de históricos. Por eso hablamos de los historicismos, que es, bueno, a ver, esta fachada o este edificio parece un templo griego. Bueno, va a ser todo lo que va a pasar, y de verdad que va a pasar y mucho, en estos edificios de poder que se quedan con con estas estéticas que son las neoclásicas. Entonces, después de las primeras décadas del siglo XIX, 1820 o 1830, las arquitecturas van a tener mucho que ver, sobre todo con los neos. Por eso les decía que cuando el otro día dijimos neocolonial, es un neo que es muy característico de acá de América, de Sudamérica, por temas ideológicos. Pero los neoclásicos en realidad, en general, o sea, todo lo que recupera el neobarroco, el neogótico, todo eso, tiene mucho que ver con estas tradiciones que también lo marcaba o lo marca la escuela, la École de Beaux-Arts de París, que se va a formar también en el siglo XIX. Entonces,
para finales del 18, por eso les digo, todo pasa para finales del 18, en París, que tampoco es casual, va a estar esta división a partir de los lugares donde se estudia, por ejemplo, arquitectura y o ingeniería. Por eso les decía que esta es la gran división de que, como en el Renacimiento, que el arquitecto era constructor, pintor, escultor, matemático, etcétera, etcétera, ya para este momento se crea lo que es la escuela, ¿no? La escuela, por eso les decía, la Escuela de Bellas Artes, que es esa tan famosa, la Beaux-Arts, como se le dice, es la que se va a ocupar de la parte de la estética, que es una palabra que me encantaría que también nosotros pudiéramos manejar, porque tiene que ver mucho con las ideas, ¿no? La idea de la belleza, que es bastante subjetiva, pero también está bastante racionalizada, ¿no? No es solo un sentimiento. Entonces, la Escuela de Bellas Artes es la que va a encaminar a todo lo que es la arquitectura. Y por el otro lado, por supuesto, va a estar la ingeniería, que está completamente identificada, sobre todo para este final del siglo XVIII y principio del XIX, con lo que es el hierro, el vidrio y el cemento. O sea, todo esto que es producto de la revolución industrial. Por eso siempre uno, cuando habla de la industria, piensa básicamente en las ingenierías o en el ingeniero, ¿no? Como algo más de adentro que todo lo que tiene que ver con la arquitectura, que parecería siempre que está más dedicada a las estéticas, al proyecto, al diseño, ¿no? Entonces, fíjense que esto no es que era de antes, ahora más o menos hay una cuestión bastante intrínseca y que existe eso, ¿no? ¿Cuál es el quehacer de un ingeniero y cuál el de un arquitecto? ¿Qué opinan al respecto? Porque esa fue también la gran rivalidad, ¿no? Me encantaría esto, ¿por qué un ingeniero puede construir y un arquitecto no está metido en el métier del ingeniero? A ver qué dicen ustedes. Como que los cálculos para nosotros Que son... son dos puntos de vista distintos. Si Sí, bien se dedican a algo similar, o sea, lo mismo, el arquitecto va bueno, más del punto de vista estético, artístico. pero Y el ¿por qué el ingeniero no podría, o sea, porque no es que no puedan, lo que uno siempre dice, no, son cuadrados, la ingeniería es muy cuadrada, ¿no? O es muy matemática, de hecho los lo es, odiamos a por los supuesto. ingenieros. Los odiamos. ¿Cómo? Los Bueno, odiamos a los pero, ingenieros. pero esa es pero eso, perdón que diga, es una postura, digo, si uno empieza a hilar fino, pero ¿por qué? O sea, los odiamos porque por envidia, porque también, o sea, porque él puede construir, o sea, Yo creo, hola José, ¿cómo va? ¿cómo? Yo creo que ¿Cómo? son lenguajes distintos. Sí, pero fíjense que hay en algún momento, o sobre todo también, depende dónde, porque la arquitectura no es la misma cómo se la explica y cómo se la ejerce y cómo se desarrolla lo mejor acá en Sudamérica que en Europa. Yo que viví bastante en España, el arquitecto no va a la obra casi, o sea, va una vez por semana, porque tiene un sobreestante que tiene el título de arquitecto aparejador. Eh, y hace todos los santos cálculos. No se mete un ingeniero en una obra de arquitectura o en un edificio. Y nosotros, en general, dependemos mucho de los cálculos del ingeniero, porque está como que le dimos todo el espacio. Y le digo más, el Colegio de Arquitectos no hace perdón, todo lo que es la matrícula de arquitectura no hace muchos años, no hace muchos en relación a la historia nuestra, que es independiente, porque antes lo daba, cuando digo antes, son 30 y pico de años para atrás, o sea, no hace mucho, era el Colegio de Ingenieros, o sea, no había una independencia de arquitectura. Entonces, por eso les digo que también es socialmente cómo se van desdibujando ciertas áreas de la arquitectura que parecerían dedicarse más a la forma o a lo formal, y todo lo que es la parte de obra dura la tiene que hacer un ingeniero. Pero eso ya les digo, eso pasa acá, no pasa en otras partes. Por eso, un poco también esto de cuáles son los espacios y las incumbencias, no es porque un arquitecto no lo sepa hacer,
Lo que pasa es que no lo hace. Entonces, si no lo hace uno, lo hace otro. Y eso no es para que me digan también, no, pero una casa, bueno, yo hablo de arquitectura en general, por supuesto que si tengo una torre de 30 pisos, seguramente acá y en otro lado, aunque ya les digo, es bastante particular el rol que tiene un arquitecto, como muchísimo más enaltecido en otras partes, que acá, que parece que si uno llama al arquitecto es porque, para empezar, dispone de otro capital que no es el mismo que si llamara a un constructor. Entonces son todas cosas que están bastante distorsionadas muchas veces porque nosotros creemos que son así y no son tan así. Pero bueno, yo quería comentar esto porque justamente pasa esto con los nuevos materiales, con el tema del hierro y el vidrio sobre todo, porque el vidrio va a ser el gran protagonista de la construcción seca junto con el hierro, y el hormigón después va a acompañar también. Está esta división de la ingeniería, de las ingenierías, con la arquitectura, que es, por eso les digo, la escuela de Beaux-Arts en París. Entonces siempre parece que todo lo estéticamente lindo viene de los franceses, ¿no? Y los ingleses son los que se ocupan más de la cosa pesada. Entonces, también, yo voy juntando para un poco qué está pasando en este momento, y vamos a tener en arquitectura también una cosa que se da en la literatura y en la música, que es el romanticismo, porque tiene que ver también con esto de la búsqueda para atrás, ¿no? Toda esta cosa de copiar los modelos de arquitectura de otras épocas, añadiendo lo que va pasando en el momento, por ejemplo, en el siglo XIX. Bueno, todo esto también es un poco lo de la entrada, y sobre todo, después lo vemos acá en nuestro país, de lo que es el eclecticismo. Porque ecléctico, dígame alguno, ¿qué es lo ecléctico? ¿Es puro algo ecléctico? ¿O no? ¿Qué es? Díganme, por favor. Muy ecléctico, ¿sí o no? Nadie puede No, decirme algo ecléctico. me encantaría, pero no me ¿Pero sale. qué es algo ecléctico? ¿Qué es algo ecléctico? No, no sé. Ecléptico, Sí, venga de eclipse. sí. No, ecléctico. A ver, por favor, búsquenlo. Si tiene que ver con lo que estamos diciendo, de las influencias. Dice que Algo, toma pertenece de diversas opiniones para conciliarlo. bueno, pero llévenlo al campo de la arquitectura, que es lo que nos Claro, claro. interesa. ¿Qué? No digas claro, claro, y nos quedamos todos escuchando. ¿Qué? No opine más, Franco, anda. No, 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 Profe, porque dice, es una tendencia que mezcla elementos de diferentes estilos y épocas de la historia del arte y la arquitectura, el, el eclecticismo. el eclecticismo. Entonces, si estamos mezclando, porque después no lo vamos a hacer hoy, pero nosotros tenemos que darnos cuenta que si yo estoy mezclando muchas cosas, o por lo menos elementos, que estamos hablando de elementos de arquitectura, tiene mucho que ver con qué influencias uno tiene, y sobre todo en América, porque el eclecticismo básicamente se da en América, porque, a ver, a nosotros nos vienen a construir, para decirlo de alguna manera, a lo mejor medio burda, la gente de afuera, en este caso toda la inmigración, porque que es de donde se importaba las ideas, la mano de obra, los materiales. Entonces estamos hablando de una importación desde los hierros. Por eso no es casual tampoco que nuestras ferrocarriles, todas las vías férreas son todas inglesas. Toda la arquitectura de las grandes estaciones, empezando por Retiro y Constitución, que tienen esos hangares, esos andenes que son fantásticos. Eso todo, si uno se acerca, todas esas columnas son todas inglesas. Obras sanitarias, nosotros tenemos toda la parte de la red de agua potable, viene de Inglaterra, porque claro, eran justamente los más importantes, los más desarrollados, y se van con toda su producción a todas las partes que tienen que modernizarse. Entonces, todas las colonias americanas
y sudamericanas, para ser más precisos, no solamente las del norte, sino las del sur, tienen que, ¿de dónde sacan toda la sapiencia de todas estas novedades? Entonces, no sería del todo raro que en términos de influencias arquitectónicas tengamos edificios que tienen un poco de cosa italiana, un poco de cosa francesa, un poco de cosa inglesa, porque claro, cada uno traía su saber y sus modos. Entonces, nuestras arquitecturas, nuestros neoclásicos, para ser más precisos, serían básicamente eclécticos, porque tienen que uno dice, bueno, pero no es del todo muy italiano, tiene alguna cosa más francesa, claro, porque se ponía un poco y un poco. Entonces, por eso, cuando hablamos de un edificio, y a ver, voy a decirlo ahora y lo podríamos ver más adelante, como el Congreso, un edificio bastante ahora que en la portada de todos los diarios, ¿no? Que pasan todas las cosas que pasan ahí adentro. Es un edificio desde el punto de vista de la arquitectura ecléctico, porque tiene, si uno lo analizara, que sería muy bueno poder analizarlo, tiene cosas que son muy griegas, cosas que son muy italianas, una cúpula que también la podemos haber visto más o menos con Brunelleschi, y va tomando, y claro, forman una ensalada bastante agradable, por decir que es un super edificio, pero no es puro. Entonces el eclecticismo, que llevado a, yo la veo una palabra bastante más metida en algo constructivo que, por ejemplo, en algo de ideas, ¿no? Porque, a ver, es un pensamiento ecléctico, no sé, a lo mejor queda mejor otra palabra, pero lo importante, para un poco cerrar esta idea del eclecticismo, ¿qué me dijo alguien de un eclipse? No, eso es, no, digo, estoy pensando porque se parece tal vez. Tiene que ver con esto, ¿no? Con una mezcla, una buena mezcla sería. Entonces, voy a poner otra imagen, ya que estamos ahora hablando de grandes cosas que suceden, y es esto, que es el Palacio de Cristal. Entonces, ¿por qué aparece esto? Y miren, ya estamos a mediados del siglo XIX. Y obviamente también en Inglaterra. Porque justamente una de las cosas que en la ingeniería ligada a la revolución industrial, con estos avances tecnológicos de producción en serie, va a empezar a competir para ver quién puede hacer la mejor obra con estos nuevos materiales, ¿no? Y que funcionen, ¿no? Entonces, por supuesto, pensando también en el alcance y en el desarrollo, va a aparecer algo, bueno, este Palacio de Cristal, por supuesto, como muchas estructuras, se incendió y nunca más se volvió a reconstruir, ¿no? En 1851. O sea, va a haber algo que va a pasar tanto en América como en Europa, sobre todo en Inglaterra, van a ser los incendios. Acuérdense también que todas estas cosas son fantásticas, pero no están todavía desarrolladas de manera tal que uno pueda perderlo todo, ¿no? Entonces hubo estos grandes incendios que se llevan puesto a media ciudad, porque ¿por qué creen ustedes que va a suceder esto de los incendios? Porque después, esa es una de las consecuencias, son las reconstrucciones, ¿no? Pero el incendio, ¿a qué estaría debido? Piensen lo que puede haber en un lugar que es fácil de incendiarse. ¿Qué fue el Cigarrillos. incendio? ¿Cómo, profe? Ya, cigarrillos, me encanta la modernidad. Chispas, ¿no? No Dirían, va de la mano con la iluminación. ¿Puede ser que por el vidrio y el sol se genera un efecto lupa? ¿Y qué me cuentan ustedes de la madera? Que es la que puede provocar básicamente un incendio, que después se propaga, ¿no? Entonces, el tema de estas estructuras que después colapsan, en realidad no siempre, a veces, el incendio se inicia en la estructura de hierro o de vidrio. Sí se puede producir en lugares que tengan madera, o sea, todo lo que, pues la madera ya está existiendo.
no para estas grandes estructuras, pero sí para provocar que estas grandes estructuras, sí, por ejemplo, puedan colapsar. Entonces, acuérdense que estas son grandes, o estos aparatos, estos cascarones son enormes, pero después tenemos la otra construcción, que es la más modesta, que son viviendas o lugares que tienen también mucha cantidad de madera para, para varias cosas, y son justamente las que no están preparadas a lo mejor para un incendio y cómo actuamos. Todavía no está todo el tema de lo ignífugo, o sea, estamos 1851, o sea, por eso todo esto tiene que ver con las posibilidades. Llegar a esto, miren lo que es este hangar, por eso están los dibujos de esta planta de grandes luces, ¿no? Que está bueno para una exposición, por eso de acá también van a empezar a ver las grandes exposiciones o exposiciones universales, que es a ver quién lleva el mejor producto para exponer, porque de eso también se veían los intercambios comerciales, y justamente en este caso, este gran palacio de cristal, estos grandes jardines de invierno serían, que van a ser los que albergan a estas máquinas que se llevan también para exponer en estos lugares. Bueno, en este caso, justamente la exposición que era este lugar que lo hace Paxton, que es justamente un autodidacta, ni siquiera era un ingeniero. Paxton era un jardinero. Y si ustedes miran ese dibujo, hay un árbol ahí en el medio, esperen que lo marco por acá. Y era un jardinero que era como esa gente medio adelantada a su época, que tenía experiencia en construir invernaderos, ¿no? Que justamente con lo crudo que es el invierno en Inglaterra, o sea, con la nieve y todo esto, entonces el invernadero era un lugar muy, muy importante. Bueno, este Paxton lo que hace, imagina que un gran edificio para exponer todos estos, bueno, por supuesto trabajaba para el servicio de uno de estos duques y gente importante de aquel momento. Entonces, imagina esta construcción que podía hacerse justamente con esta nueva tecnología. Entonces, se arma esto, por supuesto, para la gran exposición de productos de todas las naciones, que era esto lo que se iba a mostrar en estos lugares, y por supuesto, esperen que tengo otra imagen más de esta, que son todos los dibujos de época que quedan, fíjense lo que es este pedazo de edificio, esto de lo que era miren adentro, ven que estaban acá como representados los países con sus banderas. Entonces, todo esto que estaba en un entorno, por supuesto, de parques o de naturaleza, también era muy importante para ver qué tipo de especies naturales, por esto de lo que era Paxton, que había sido jardinero, se podían también presentar, mostrar y etcétera, ¿no? Bueno, esto por supuesto que en aquel momento se tuvo un incendio y desapareció justamente y no pudo conservarse y no lo volvieron a reconstruir. Bueno, esto en realidad lo que da lugar es a pensar que la maquinaria se podía empezar a mostrar en espacios de esta magnitud, o sea, justamente porque podían hacerse estos lugares que son livianos desde el punto de vista de la estructura y de la ejecución, para mostrar todo esto, que es lo que después con el tiempo se le llaman pabellones. Pasa que estos pabellones, bueno, hay pequeños y hay más grandes, pero fíjense ustedes que si lo comparamos con lo que podemos ver ahora, son los famosos pabellones cuando uno va a la rural, por ejemplo, la rural por decir algo, pero cuando uno va a una exposición, ve lo que se muestra, el tipo de cosa que se va a mostrar, justamente en estas construcciones efímeras, o digo efímeras o versátiles, ¿no? Que son bastante anodinas, no es que parece para tal o cual cosa. Entonces, todo esto está también muy marcado por estos materiales que son básicamente livianos. Bueno, después de este Palacio de Cristal en Londres, como corresponde, Nueva York iba siendo una ciudad próspera, ¿no? Ya para mediados del siglo XIX. Y Nueva York también, como tenía que estar en el candelero de las ciudades que iban a exponer sus productos,
va a ser también su pabellón, su lugar de cristal. Y va a ser esto, Nueva York, fíjense también cómo está organizado con una cúpula central. Yo digo como para que ustedes fíjense el tema morfológico, ¿no? Además de las características de materialidad de esto, que la cúpula siempre es importante, y bueno, y este Palacio de Cristal, por supuesto, también va a ser la que organiza este lugar, la Gran Exposición Universal, que esto va a ser 2 años después de la de Londres. Entonces, todo esto tenía que ver con las ciudades cabeceras, que eran Londres, París, bueno, en este caso Nueva York, y también para mostrar todas estas novedades. Si alguno me pregunta dónde está esta exposición de Nueva York, también se desarmó, y no me acuerdo si no se incendió también, pero estas cosas también se desarmaban y algunas veces sucedía lo de Londres. Creo que esta se desarmó y no se volvió a reconstruir. ¿Qué pasa después de esta exposición? Por supuesto que iban rotando. Va a haber en París, unos cuantos años después, y con motivo de la celebración del centenario de la Revolución Francesa, una gran exposición universal. Por eso las exposiciones básicamente eran de máquinas, de maquinarias, y París va a usar todo lo que se le llama los campos de Marte, y a ver si les suena algo de lo que va a aparecer acá. Esta es la Exposición Universal de París, 1889. ¿Qué hay conocido acá? La Torre Eiffel. Y si alguien mira Eiffel, ¿quién fue? ¿Fue un arquitecto? No, fue un artista, un escultor. Eiffel, Gustav Eiffel. Es un artista, ¿no? ¿Un ingeniero puede ser? Ingeniero civil. Déjenlo, porque ya no tienen que apelar a adivinar, lo tienen a mano para buscar. Es un ingeniero, fue un ingeniero. Quiere decir, y otra vez vuelvo con esto de la ingeniería como la responsable o la abanderada de todas estas estructuras que antes no se veían, de armar este tipo de pabellones. Paxton justamente no era ingeniero, pero fíjense que tenía todas estas ideas a través de los invernaderos, pero cuanto más se empieza a afinar en las posibilidades que da la construcción seca de estructura de hierro y vidrio, bueno, aparecen estas cosas como bien han aparecido. ¿Qué pasó con esta exposición universal? Bueno, hay imágenes, sobre todo, ya hay fotos, porque esto es una foto, la que ven acá abajo, de 1889, y hay hasta unos videos que son muy cortitos, porque ya han podido digitalizarlos, que esta exposición que mostraba las grandes maquinarias que había en ese momento en todos los países, e inclusive países de América, se va a desarmar, porque las exposiciones tienen esa característica de ser efímeras, y van a dejar la torre, que iba a quedar por un tiempo. ¿Vieron? Uno dice, bueno, esta la van a desarmar dentro de unos meses. Y no la desarmaron, y la torre quedó. Y, por supuesto, se volvió en el icono de la ciudad. Con lo cual, si alguien cree que la van a desarmar, pues no. Entonces, si ustedes se fijan, y esto es lo interesante desde la ingeniería, bueno, acá está la catenaria, ¿no? Como para mostrar cómo se hace. Estos arcos son arcos de puentes, para que uno también termine de entender o de esto de los ingenieros y versus los arquitectos, que en realidad es el métier de un ingeniero, estas estructuras, ¿no? Que son los cálculos de los puentes, de las grandes luces. Entonces, uno la ve como la torre, pero en realidad la composición, por supuesto, con no me acuerdo qué cantidad de millones de tornillos, todo esto que termina siendo los arcos de un puente, y con una estructura que sigue hacia arriba, obviamente con el coronamiento de una torre, ¿no? Y donde Eiffel tenía su estudio acá arriba, ¿no? Esto después pasa a ser, tiene antenas de comunicación, porque al final la Torre Eiffel sirve nada más que para cobrar una gran entrada,
y subir con unos ascensores que están en las cuatro patas, que suben de manera medio oblicua hasta la parte esta, que es después hay otro ascensor por acá arriba. Bueno, con lo cual, esta exposición universal, que es la más famosa por la torre que deja y que queda, participa también Argentina. Entonces, esto que me parece bueno nombrarlo ahora, aunque estamos viendo la revolución industrial en sus inicios, es para que vean la importancia también del proyecto de país que era Argentina en el concierto de todo lo que había sido el mundo en ese momento. Y era participar en esta gran exposición universal de París. ¿Por qué? Porque para 1889 ya acá nosotros teníamos un proyecto de país, desde el gobierno, por supuesto, de modernización. Entonces la modernización era terminar, por supuesto, con todo lo que era colonial y transformar, sobre todo a Buenos Aires, en una gran ciudad europea. Entonces esto no es casual y mucha inversión, mucho capital, se manda uno de los pabellones. ¿Me dice alguien de los aquí presentes si conocía o sabe dónde estaba el pabellón argentino? Sí, Yaciel. ¿No es el del Museo de las Bellas Artes? ¿Pero es o fue? Digo, para un poco para, vos estás hablando de algo que sí funcionó como Museo de Bellas Artes, pero no es el Museo de Bellas Artes, por supuesto, actual, ¿no? Claro, sí, o sea, Al- funcionó como el museo. ¿Saben dónde? O sea, no es fue no, porque pasó que se arma el pabellón, se manda a Francia, está allá, es uno de los que estaba sobre el río Sena, en términos de dónde estaba localizado, o sea, también para participar en una exposición, vieron que hay como lugares, no es lo mismo el que está alejado, el que está más cerca, bueno, y el pabellón nuestro, el de Argentina, estaba en la parte como más sobresaliente, digamos, todo lo que bordea al río. Hay postales de eso, ¿no? Y era un pabellón con toda la pompa también. ¿Es, Cuando profe, el que se demolió para lo de la Plaza San Martín ahí en Retiro? ¿O es otra es cosa? correcto, pero no se demolió, yo te corrijo, se desarmó, porque son construcciones secas. Entonces, eso justamente se desarma. El pabellón nuestro, esperen que ya se los muestro, porque claro, volvió acá al país, lo ponen en la Plaza San Martín, que es esta imagen que ven acá, este era el gran pabellón, miren toda la pompa que tenía y cómo era adentro, que empezó también, tuvo como finalidad alojar las primeras colecciones, porque los museos se arman de colecciones. Eso después también no iba a funcionar porque las condiciones ambientales para las piezas de arte y sobre todo la pintura no son las mejores con una estructura de estas características, digo, por el calor y el frío. Y también justamente después se muda lo que va a ser el Museo de Bellas Artes a donde está ahora. Pero bueno, este pabellón, lo concreto, es que se desarma porque la Plaza San Martín va a sufrir modificaciones y miren, el pabellón se desguazó, porque también fue un desguace, se tiró por un montón de containers y esto que se ve acá, que es una foto bastante de ahora, no hace mucho, es porque todavía quedaron partes de alguien que lo puso a subasta en Mercado Libre, no sé, una cosa completamente eh, ridícula y penosa, ¿no? Porque significa que poco también se han valorado las cosas, ¿no? Para nosotros. Cuando en Europa estos grandes edificios de hierro y de palacios de cristal son tan valoradas y tan interesantes. Bueno, esto se desglosó y ni siquiera a nadie le importó demasiado. Bueno, pero vuelvo para atrás para hablar de la importancia de las exposiciones universales. ¿Por qué? Porque estamos viendo los nuevos materiales. Los nuevos materiales en este caso servían para mostrar los adelantos tecnológicos, la capacidad esta de la altura, y por supuesto estas destrezas de la ingeniería. Entonces esto es también algo que es sumamente interesante. Por supuesto, esperen que me voy con... ¿Todos sabían que habíamos tenido un palacio de cristal nosotros? ¿Sí o no? Es una especie de ejemplo para que vean que estuvimos
pensando un país que tuviera el alcance de las grandes potencias, como era en ese caso Estados Unidos, Francia, Inglaterra, justamente mostrando su participación. Eso es lo terrible a veces, ¿no? Y lo penoso. Y por supuesto, todas estas cosas, fíjense, me fui un poquito para atrás porque todas estas revoluciones intelectuales, de ideas, justamente de todo lo que era las grandes novedades, tiene que ver también con estos famosos cuadros, este que es uno de los famosos de la Croix, que es el que representa la Revolución Francesa, ¿no? Que es la libertad guiando al pueblo, y que, bueno, es todo esto con las ideas de libertad, fraternidad e igualdad, que eran los tres refranes de la Revolución Francesa. Refranes no, postulados, perdón, me equivoqué. O este otro cuadro, La Balsa de Medusa, también de otro gran francés, son todas las pinturas que son de estas épocas, ¿no? Pues fíjense que ya no es cosa de Dios, la Virgencita con todos los angelitos, o el Cristo crucificado, sino este tipo de denuncia a partir de un cuadro, ¿no? La muerte, el salvarse, la gente de color, bueno, todo esto que es medio como de tempestad. Fíjense acá, la verdad que el cuadro es patético, en una gran, en una balsa que se salva el más fuerte, está representado en este momento. Yo creo que este es una cosa interesante para estudiarlo desde lo psicológico, ¿no? Porque no es una balsa que puede estar también en el medio de la nada, pero acá encima el mar está revuelto, el mar, el agua, la vela, bueno, todo esto habla de lo que es la vida, ¿no? Que es los fuertes son los que sobreviven, y la peste, la hambre, bueno, etcétera, ¿no? Entonces esto todo es siglo XIX. Pero los ingleses, que también van a tener cuestiones de arte y de pintura, que es bastante interesante para sublimar los momentos, van a tener un señor llamado Turner, que en cambio de hacer este tipo de cuadro, hace este tipo de cuadro. Fíjense, miren lo que representa el incendio del Parlamento, ¿vieron? Porque en Inglaterra los incendios eran bastante frecuentes. Acá, fíjense también un desguace, y un naufragio, ¿no? Otra vez, ¿no? La misma, parecida a la temática del barco de la Medusa, pero toda esta cosa que es como muy de efecto pictórico, difuso, ¿no? Bueno, todo esto que son de la misma época, fíjense, tercera decena del siglo XIX, habla de las catástrofes. Entonces, la catástrofe, como les decía, del incendio, de la balsa y todo eso, hace también un poco pensar en todo lo que estaba pasando en esta época, que era como mucho cambio y mucha cosa de golpe, ¿no? Y toda junta. Entonces eso moviliza, por eso el arte es muy bueno para ver los momentos, porque sublima todo lo que estaba pasando, ¿no? Y esto, ya les digo, no es Los Ángeles y una virgen mirando al cielo y esperando la iluminación, sino todo como una realidad que era lo que podía suceder, ¿no? Que hay que salvar, que hay que sobrevivir en el mundo. Me parece que esto es interesante también para darle cabida a lo que también pasaba desde el punto de vista social, ¿no? Porque en la sociedad, ya les dije, la arquitectura va a tener después un rol, después no, va a tener en este momento un rol importante, porque es producir para poder albergar a toda esta gente que se estaba movilizando de un lado al otro, pero va a ser muy caótico todo esto. Entonces, estos pintores, que no tenemos que dejar abandonar el tema de pintura y escultura en nuestras clases de historia de la arquitectura, es porque son funcionales, muy funcionales a lo que está pasando en estos momentos. Pero Turner es un pintor fantástico, porque tiene estos efectos. Esto del naufragio es como, la verdad, es estar ahí metido ahí adentro, ¿no? O el incendio, realmente es una antorcha, ¿no? Todo esto, y difuso. Y tenemos algo que yo les voy a después habilitar para que lo deberían ver, que tiene que ver con, bueno, acá es Frederick, que es otro pintor, o estos locos, ¿no? Es Blake. Los ingleses, la verdad que también tienen su costado
de cosa medio fantasmagórica, que son todas la cosa que pasa, miren, esto es principio del 1800, que son como medio monstruosas, muy esotéricas, muy como raras con este tipo que está acá como por las nubes, las bestias, la cosa que uno podría decir que de una película de ahora de ciencia ficción, y estos son pinturas de principios del 1800, este tipo de pintura que no tiene nada que ver con lo que uno piensa que es la pintura clásica. Bueno, todo esto es para decir que también en este momento aparece un pensador muy importante que se llama Immanuel Kant, un alemán, y que habla de algo que también se llama, que tiene que ver con los juicios de valores, de la estética. ¿Y por qué yo meto esto acá? Porque la estética, ¿ustedes saben lo que es la estética? No me digan que es una cirugía, díganme otra cosa, por favor. A todos los aquí presentes, ¿de qué se ocupa la estética? ¿Pregunto yo o alguno? Es como que todo sea más A ver, armonioso, ¿no, profe? A nivel pero visual. todo qué, ¿vieron cuando uno, es una palabra que la he dicho varias veces, y hoy la dije varias veces, que estéticamente, ¿qué es? Armonioso, pero ¿con qué está ligado la estética? ¿Armonioso para qué? O sea, me suena a mí armonioso y a ustedes no, está No, me parece consensuado, que sí, es como la belleza, como que me es parece la a mí belleza, es que la va, belleza. no, que va asociado con la belleza en el sentido de que es según los gustos de cada uno, me parece a mí. Pero yo, y esto lo digo porque justamente Immanuel Kant, se los tengo que habilitar porque tienen que leerlo, o por lo menos se tienen que enterar, el tema de la estética, va a ser de las personas o de los pensadores que van a abrir como un nuevo capítulo en todo lo que tiene que ver con esto que vos dijiste también, el ideal de belleza, pero desde dónde, ¿no? Porque la belleza, a ver, depende quién. Las mamás nos ven a todos, los hijos nos ven lindos, y eso no quiere decir, a lo mejor el chico es feo, o la chica es fea, pero para la mamá es lindo, o sea, es subjetiva la belleza. Acá lo que se trata, por eso alguno buscó qué es la estética, porque la estética es una rama de la filosofía, o sea, no es una cosa de sentimiento nada más, se intelectualiza. Por eso hay gente que es especialista en estética y Sí, no profe. es... Sí, Acá ¿qué buscas? bueno, lo busqué y dice, es la rama de la Sí, sí. filosofía que se dedica a estudiar el arte y su relación con la belleza, tanto en su esencia, o sea, qué es, y como en Ujú. su percepción, que es donde se encuentra. Bueno, por eso que son cosas que uno dice, pero ¿por qué? Porque tiene que ver con el juicio de valores. Por eso Kant tiene unos tratados muy importantes, que hace tres, la crítica de la razón pura y el juicio, ¿no? O sea, abrimos juicio para decidir si tal o cual cosa es linda o fea. Entonces, por supuesto que tiene que ver con los sentidos, básicamente. O sea, si al gusto, por eso se habla del buen gusto. Y el buen gusto, por eso son todas cosas que aparece Kant con K y con NT al final, y después aparecen un montón de filósofos durante todo el siglo XIX y el XX y el XXI, o sea, hay mucha gente que estudia la estética y escribe sobre la estética, porque es justamente la que va mandando esta escala de cosas que, por supuesto, están ligadas, muy ligadas al arte, pero también podríamos hablar de la ética. Por eso les digo que es una cosa que a los arquitectos, la verdad, que nos tendría que sonar a cosa cotidiana, hablar de el juicio ético y estético, en términos de, bueno, desde dónde lo miramos, o desde dónde consensuamos que tal o cual cosa es agradable, porque lo de lindo queda hasta corto para decir es lindo. Bueno, ¿qué es lindo? Y ustedes fíjense que para decir que algo es lindo, porque lo han comparado con algo feo. Nosotros necesitamos siempre el contrapunto para poder hablar de determinada categoría. Entonces, lo que habla Kant, que es muy interesante, habla de lo sublime. No sé si alguno escuchó cuando uno dice es algo sublime. Y es como que escapa
lo que se puede cuantificar. ¿Cuánto es algo sublime? Por eso este cuadro, este de Frederick, es muy conocido porque lo ponen siempre como el ejemplo de lo sublime, que es cuando uno ya pasó la etapa de estar mirando una montaña y está como en las nubes, o sea, es incuantificable, por ejemplo, o un mar enorme o un desierto enorme cuando uno no puede decir hasta dónde, ¿no? Una cosa que pierde la capacidad de límite, pero excede lo que podría decir hermoso o en otra categoría, porque a ver, el miedo y el pánico también tiene una parte que está ligado a lo sublime, que es cuando uno dice, no, es indescriptible, pero ataca hasta a todos los sentidos, ¿no? Entonces, un buen gusto, por eso también está muy ligado al juicio del buen gusto, que uno dice, bueno, ¿por qué? Y esto viene, ¿saben por qué viene todo este despelote, no? Viene por todo lo de la crítica de arte. Los críticos de arte, uno dice, ¿qué hacen los críticos de arte? Bueno, se ponen justamente a dar opinión sobre el buen gusto de tal o cual artista o a ponderar cosas que uno dice, no entiendo qué es lo que le dio que es tan famoso, por ejemplo. Entonces, todas esas cosas empiezan a pasar en el siglo XIX, por eso la manera de nombrar determinadas cuestiones también del arte, o del arte en relación a teorizar sobre el arte y la arquitectura también, porque hay críticos de arquitectura, por supuesto, tiene que ver con esto de los juicios de valores. Entonces, por eso les puse, porque toda esta época de grande revolución, de cambios, de cosas tan, de la tragedia y el placer, están metidos también en las maneras de pensamiento. Les digo porque no es algo para desterrar que uno dice, no, esto no tiene nada que ver con lo que nosotros hacemos. Tiene muchísimo, porque justamente nosotros estamos todo el tiempo atacados con cosas que tienen que ver con juicios de valores. Juicios de valores, yo por lo menos en lo que a mí recuerdo, yo decía, ¿qué tiene que hacer un arquitecto para que salga publicado en una revista? ¿Nunca se lo preguntaron? ¿Por qué fulano aparece en una revista, la arquitectura o los proyectos están acá y no vieron cuando uno dice, no, porque esto es arquitectura y esto es diseño? ¿Y lo demás qué es? Lo que no sale, ¿es el que tuvo poca prensa? Lo pregunto porque me parece interesante también plantearlo, ¿no? Nada, acá de los aquí presentes hay 30 participantes que podrían contar algo sobre la crítica, sobre el gusto y sobre la estética. Porque yo creo que ustedes también, cuando hacen un proyecto o cuando proponen algo, están de alguna manera sometidos a... Lucas me dice que nunca lo había pensado, yo siempre lo pensé porque digo, ¿por qué fulano tiene que... este proyecto es para publicar y este otro no? Si tuvieran, ustedes vieron que también cuando uno hace una entrega, o por lo menos el tiempo atrás, se colgaban las láminas de los que tenían mejor proyecto, mejor propuesta, mejor calidad, a lo mejor de expresividad, bueno, todas esas cuestiones que hacen que uno pueda aprobar con una buena nota y otro a lo mejor no tan buena y otro no aprueba. Entonces, de alguna referencia se toma todo eso, que son un montón de parámetros que por supuesto se categorizan. Entonces esto no es que lo tenemos que culpar a Immanuel Kant, sino que hay toda una socialización de lo que es correcto, de lo que es bonito, hermoso, sublime, y de lo que no lo es. Por eso les digo que se llaman juicios también, es un juicio de valores. Lo que sucede con el juicio de valor es que cuando se socializa que, qué sé yo, Brad Pitt es el ideal de la belleza, ahora ya está viejo, ¿no? No sé ahora quién sería, o cualquier otra modelo, es eso, metemos ahí toda la estandarización de lo que haría que alguien esté considerado lindo, bonito, o qué sé yo, o armonioso. ¿Me explico en esto? Porque con la arquitectura también hacemos eso, ojo, no es que con las personas. Parece siempre más fácil verlo con las personas. Entonces, la estandarización de lo que se considera que pasa por el tamiz este de la belleza,
justamente es algo que después va cambiando, aunque están los clásicos, y uno dice, bueno, David de Miguel Ángel siempre fue el modelo del Renacimiento, probablemente a lo mejor otra escultura, algo del siglo XXI, no tendría esas características, o sí, no lo sé. Yo lo que acá quería plantear, porque es un tema que nosotros cuando también trabajamos en diseño, en proyecto, y categorizamos, o como dijo acá el compañero, nunca lo había pensado, pero nunca pensaron por qué me bochan un proyecto o por qué me lo aprueban con 4 o con 10. ¿Alguien de acá, de este curso, ha tenido buena calificación en un proyecto o no tan bueno? Porque esto también tiene que ver con qué se valora. Se valora porque funciona, se valora porque es expresivo, se valora porque está bien implantado. ¿Me dicen algo, por favor? Porque yo voy a parar acá porque tengo más cosas, pero quiero ver los trabajos. Sí, Se debe, sí, se debe valorar todo, o sea, todo en conjunto, si funciona bien, cómo está la presentación, el proceso, si el alumno estoy la de clase. acuerdo. Es un conjunto de elementos que debe tomar el profesor para evaluar, sí. Ok, Para poder pero anotar también, ¿y qué pasaría si, o sea, si el que uno dice, no, pero mirá el desastre que hizo? ¿Qué pasaría? ¿No cumple con todo eso, ese conjunto de cosas que vos decís? Porque no, bueno, estaríamos... habrá, se recursará la materia. No, pero en realidad acá, vos fíjate, yo no estoy, ahora les dije porque es más fácil para decir, bueno, a quién le fue bien o a quién le fue mal, pero muchas veces vos podés cumplir con todo y sin embargo no sobresale, que es lo que yo les digo, porque a ver, si nosotros todos sabemos escribir, sabemos conjugar, sabemos, no sé, bueno, y sin embargo que uno sea, por ejemplo, no, a ver, lo vamos a poner con arquitectura. Nos recibimos y no muchos pueden hacer la obra de, qué sé yo, Frank Gehry no sé, estoy pensando, Clorindo Testa, ¿no? Para hablar algo más local. Y tenemos todas las mismas capacidades, se supone. Hemos cursado, hemos aprobado, hemos podido llegar a buen puerto con un título. Sin embargo, los resultados no siempre son sobresalientes, no para que hagas la Biblioteca Nacional, pero como producto de arquitectura singular, por ejemplo. Entonces, no siempre eso significa, te da la certeza de que va a ir al podio. Esto tiene que ver con estas cuestiones de los juicios de valores y donde vos vas a poder sumar, restar o todas esas condiciones que vos decías, si cumple, que funciona, si está bien implantado, si tiene buenos materiales. Lo que pasa es que vamos también un poco viendo cuál es la vara, ¿no? Y cuáles son, cuál es la expectativa de eso. En el tema por supuesto, el arte pictórico, sobre todo el arte escultórico, esto también tiene subjetividad, pero después tiene todo un discurso filosófico atrás. Por eso les digo que no es que uno dice, no, yo soy arquitecto. Los arquitectos también tienen crítica de parte de la crítica de arquitectura. Entonces, si ustedes están acostumbrados a leer revistas de arquitectura, donde está publicado por qué tal o cual cosa es interesante en tal o cual lugar, fíjense qué cosas son las que califican para que esté ahí. Entonces, esto es lo interesante para cuando uno también mira las épocas, que se calificaba como interesante, bueno, bonito, en este caso, en el siglo XIX, y podríamos verlo también cuando en otro momento de la historia, las vanguardias del siglo XX, ¿no? Y son vanguardias también de arquitectura, por algo viene el movimiento moderno, ¿no? Bueno, habiendo terminado acá con lo sublime de Kant, yo ahora, siendo casi las 7, quiero, y yo me tengo anotado todos los que el otro día dijeron, lo que dijeron, quiero ver, por ejemplo, al grupo que trabajó sobre, por ejemplo, la casa de Rogelio Urrutia. Y no sé quiénes están, porque yo no abrí, sé que algunos han subido su ejercicio,
pero no sé quiénes están acá y me voy ahora a tomar una foto de los que están presentes para poder escucharlos. Acá voy a cortar la grabación y